La flor de Morelos, ubicada en la hermosa y heroica Cuautla, se caracteriza por su excelente sabor y su cálido servicio. Usted podrá encontrar una gran variedad de verduras, frutas, postres y excelentes platillos mexicanos que usted podrá disfrutar en compañía de la familia. La carta se diseña con gran esmero, con el objetivo de que todas y todos los clientes que visiten este lugar encuentren un platillo de su agrado. Además, cuentan con el mejor protocolo de higiene para que disfrute de esta experiencia de forma segura. Y es precisamente aquí donde hoy, en Libros a la Carta, conoceremos a Eduardo Hidalgo, autor del libro más grande del mundo. Hoy en Libros a la Carta nos acompaña Eduardo Hidalgo, maestro en producción editorial por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, docente del Centro de Lenguas de la UAM. Ha escrito artículos y ensayos sobre rock, literatura y edición para medios como Barbas Poéticas, Quehacer Editorial y Algarabía. Actualmente se dedica a la docencia, la literatura, la traducción y el rock, y es orgullosamente cuautlense. Te saludo con mucho gusto, bienvenido a Libros a la Carta. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en este programa y pues disfrutando una hermosa mañana en este restaurante que nos abrió las puertas para hacer esta entrevista. Cuéntame de este gran libro. Son 6 relatos que mezclan la realidad con la ficción. ¿De dónde surge esta idea de mezclar esta realidad que muchas veces nos sucede y de repente meterle por ahí un poco de ficción? Bueno, primero me gustaría decir que este libro resultó ganador de un concurso que convocó la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos. En la categoría narrativa resultó el ganador del primer lugar. Y el libro más grande del mundo es el relato, el 6º relato del libro, que es el más extenso, más o menos abarca la mitad del libro, y surgió porque en el momento en que lo escribí, yo leía mucho a un escritor argentino que todo el mundo conoce, Jorge Luis Borges, y me gustó la idea de Borges de mezclar ficción con realidad. En algunos de sus relatos, Borges hace comentarios o descripciones de libros que no existen o que solo existen en la imaginación de Borges. Sí. Pero si uno los lee o cuando uno se enfrenta a estos relatos como lector, están también escritos, también descritos, también estructurados, que da la impresión de que el libro realmente existiera. Entonces esa idea me fascinó, de mezclar ficción y realidad, y de ahí surgió la idea para el libro más grande del mundo, que bueno, a grandes rasgos se trata de un escritor que está desencantado por el estado actual de la literatura. Entonces decide buscar otras propuestas que le devuelvan como la fe perdida en la literatura, y en su búsqueda llega a Londres, al Museo Británico, y ahí se encuentra con el libro más grande del mundo en una exhibición. Y es literal, o sea, es más grande en cuanto a volumen, en cuanto a número de páginas, en cuanto a altura, a ancho, y bueno, de ahí me surgió esa idea. Y otra influencia de Borges es que en algunos de sus relatos él hace listas, y a mí me fascinó esa idea. Listas que a veces no tienen que ver una cosa con la otra, listas completamente aleatorias o listas de textos que vienen en libros imaginarios. Entonces eso me pareció fascinante. Y estos relatos que tú haces en este libro, ¿son vivencias tuyas o no todas? No todas. Hay algunas en que sí hay realidad y ficción, o bueno, parte de la realidad de experiencias propias o de otras que me han contado. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Me dan miedo los chinelos, y eso es cierto. Yo cuando llegué a Cuautla, nací en la Ciudad de México, pero como bien dijiste hace rato, soy cuautlense, soy morelense. Cuautlense. Yo tenía 6 años y nunca en mi vida había visto ese espectáculo de los chinelos. La música estridente, la banda de viento, era un estilo de música que yo nunca había escuchado en la Ciudad de México. Y entonces cuando llegó la banda a mi casa, bueno, afuera de mi casa,
pues yo no sabía qué pensar, no sabía qué hacer. Salí a ver y vi a los chinelos, bueno, no sabía que se llamaban chinelos en ese entonces, pero los vi con sus máscaras de viejito, con sus barbas puntiagudas. Y no sé por qué, pero me causaron terror. ¿Qué dijiste? Esto no, esto me da miedo, pero bueno, son unos pues, característicos de aquí del estado de Morelos, son preciosos, ¿no? La Sí. verdad es que vale la pena también que resaltes esta cultura del estado de Morelos, que bueno, es tan característica aquí para Cuernavaca, y yo diría que en general para todo el estado. Así es. Y este cuento en particular tuve la gran fortuna de que me lo revisara un gran escritor cuautlense, quien lamentablemente falleció el año pasado y al cual, por cierto, está dedicado ese relato. Se llama Gilberto Rendón. Yo me acerqué a él con la intención de que me revisara el cuento, ¿no? Uno como autor primerizo, por decirlo de alguna manera, pues siempre busca digamos como el respaldo o que otros ojos vean lo que tú escribes, tu trabajo, que siempre es enriquecedor. Y él me revisó el cuento y me hizo algunas observaciones muy, muy precisas que creo que ayudaron a mejorarlo al final. Y cuéntame de tus inicios, porque me llama muchísimo la atención esta fusión entre el rock y la literatura. ¿Qué fue primero, la literatura o el rock? Bueno, en mi caso fue el rock. Desde pequeño, los primeros recuerdos que tengo de mi infancia, en cuanto a música se refiere, están relacionados con el rock. Mis papás nacieron, bueno, mi papá nació en la década de los 50, mi mamá en 1960, y a pesar de que vivieron su infancia o eran niños en la década de los 60, pues fue una década que indudablemente estuvo muy influida por este movimiento contracultural de los hippies, del rock de Estados Unidos, pero que en México también se vivió. Obviamente mis padres, pues siendo niños, pues no eran hippies, pero en casa se escuchaba rock, se escuchaba esa música que tuvo una gran aceptación en todo el mundo, ¿no? Y México, pues siendo vecino de Estados Unidos, pues se escuchaba rock en mi casa. Desde ahí me nació el gusto por el rock. Yo crecí escuchando a Elvis Presley, a los Beatles, a los Creedence, a los Doors, a los Rolling Stones, a los Animals, entre otros. Y bueno, de ahí surgió mi pasión por la música. ¿Y de dónde nace la literatura? En cuanto a la literatura, hubo una ocasión en casa de mi papá, yo iba en prepa y de repente iba caminando por el pasillo y me llamó la atención el librero. Y dije, vamos a ver qué libros tiene mi papá, a ver si alguno me llama la atención. Y resulta que vi uno que se llamaba El rock de la cárcel. Y yo dije, este libro tiene que ser de Elvis Presley, porque así se llama una de sus canciones. O tiene que ser de esta canción, o tiene que ser de Elvis, o tiene que hablar del rock. Por lo tanto, lo voy a leer porque me gustaba mucho, ¿no? Tomé el libro y ¿cuál fue mi sorpresa? Que al ir avanzando en sus páginas me di cuenta de que era una autobiografía, muy temprana, por cierto, de un escritor mexicano que radica, por cierto, aquí en Cuautla, José Agustín. José Agustín. Y fue un libro que me deslumbró. Yo, de pequeño, pues digamos que había sido un niño como pues cualquier otro, leía las cosas que me dejaban en la escuela, como El Principito, algo de Juan Rulfo. Llano en llamas de Juan Rulfo, por supuesto. Llamas, algunos cuentos clásicos de la llamada literatura universal, como El Patito Feo, Pulgarcito, pero hasta ahí, ¿no? No fui un niño tan lector. Pero a partir de este libro me enamoré de la literatura porque era algo que yo pues no sabía que existía. Las vivencias que él cuenta en su autobiografía son muy fuertes y de ahí yo dije, órale, qué padre que se puedan escribir y hablar abiertamente de este tipo de cosas. Y aparte mencionaba cosas del rock, él también le gusta mucho el rock y me enamoré de sus libros. Después leí muchas otras obras de él y por supuesto de otros tantos autores. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribir el libro más grande del mundo? Yo creo que como unos 5 años. Pues son relatos que fueron escritos un poquito en mis ratos libres y también cuando participaba en un taller literario en la ciudad de Cuernavaca. Cuando participaba en este taller, digamos que sí
me exigía un poquito más para escribir, porque llevábamos avances de nuestros relatos, de nuestros cuentos, y entonces no podías llegar al taller sin nada, ¿verdad? Claro. Hubo otros cuentos de este mismo libro que yo ya los había escrito antes y simplemente se revisaron en el taller o se tallerearon, como se dice en el gremio. Y vi la oportunidad de sacarlo a la luz mediante esta convocatoria de obra inédita, se llama. Que por cierto resultó ganador, como bien nos lo comentabas hace unos instantes. Así es, resultó ganador del primer lugar en la categoría narrativa. Y bueno, digamos que el premio de la convocatoria consiste en que pues se publica, ¿no? Se publica la obra con un tiraje, si no mal recuerdo, de 2.500 ejemplares. No, pues te felicito, porque la verdad es que es un gran libro que vale la pena que lo lea, que lo disfrute, porque seguramente Eduardo lo va a meter por ahí ese mundo entre realidad y ficción y se disfruta mucho este libro. Vale la pena que lo conozca, que lo disfrute. Yo te felicito por hacer esta combinación que me parece muy interesante entre el rock, entre la literatura. Todo eso lo plasmas en esta narrativa de este libro. Así es. De hecho, a pesar de que yo casi siempre que escucho música es rock, estas notas del Chinelo ya llegó un tiempo en mi vida en que me sacaron lágrimas. Wow. Yo estaba en una fiesta y de repente llegó el Chinelo y yo dije, wow, yo soy cuautlense, a mí eso nadie me lo quita. Y fue en ese momento, como tú dices, por la sensibilidad que nos provoca la música regional en este caso, porque nos puede gustar el rock, el jazz, el blues, la música clásica, claro. Pero digamos lo propio, lo que uno trae arraigado en el lugar donde habita o en el lugar de nacimiento. Lo mismo me pasa con el mariachi, por cierto. ¿En serio? Sí. Es de mi tierra, ¿eh? Yo soy de Guadalajara, Jalisco, y ahí se escucha el mariachi. Mira, sí, viva el mariachi. Pero llegó este momento en que yo me di cuenta de que tenía esta sensibilidad por los chinelos, que en un principio me daban miedo y ahora pues ya todo lo contrario, ¿no? Ya los disfruto. Lástima que pues por el momento estén suspendidos los carnavales, ¿no? Por la pandemia, claro. Pero ya regresarán. Ya regresarán. ¿Y qué planes tienes, aparte de la música y de todos estos proyectos que traes ahorita en puerta? ¿Piensas seguir escribiendo? Sí, claro. Hay un poeta que yo admiro mucho, quien por cierto falleció este año, a la edad de 101 años, se llama Lawrence Ferlinghetti, un escritor de Estados Unidos que tenía, cuya familia era de Italia, de ahí el apellido. Él, en alguna entrevista que le hicieron, decía, el escritor no deja de escribir hasta que suelta la pluma, es decir, hasta que muere. Y sí, por supuesto, entre los proyectos que tengo en puerta, pues son seguir escribiendo. Tengo más cuentos. A mí me gusta siempre dejarlos reposar. Uno escribe y si uno cuenta con la suerte de contar con el gusto de alguna editorial o algún editor, alguna revista, qué sé yo, pues salen a la luz. Pero si no, es una buena oportunidad para dejarlos reposar. Como los vinos, Eduardo. Exacto, sí. Y uno regresa a lo que escribió. Me ha pasado, por ejemplo, en este libro, te comentaba hace rato, hay cuentos que yo escribí en 2015, en 2014, y vieron la luz hasta este año de 2021, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, ¿no? De cuando rechazan una publicación, sí. Dices, bueno, pues hay que trabajarla más, por algo la rechazaron, vamos a dejarlo reposar. Y después regresas a él, lo corriges, te das cuenta de cosas que no quedan bien, las quitas, otras las aumentas otras cosas que quizá no habías visto en un principio. Y en ese sentido tengo varios cuentos escritos, incluso varios cuentos revisados que en algún otro momento me gustaría publicar bajo el formato de otro libro de relatos.
Pues ahí seguiremos pendiente de ti, por supuesto. Hay que agradecer la participación del Fondo Editorial del Estado de Morelos por esta gran labor que está haciendo con todos estos escritores morelenses, que ya lleva como 300 que ha publicado, que me parece una gran oportunidad para todas y todos los escritores morelenses. Tienen mucho talento aquí en el Estado. Y que lo resalte y que esté preocupada por ese tema el Fondo Editorial del Estado de Morelos, me parece de verdad una gran labor que está haciendo en estos momentos. Sí, como no, es un trabajo no solo de edición, que es una chamba que involucra muchos profesionales, Sí. porque tenemos un texto original, ¿no?, que produce un escritor o Sí. en algunos casos un traductor. Pero a partir de ahí empieza realmente el trabajo de la edición, ¿no? El corrector de estilo, el Claro. corrector de pruebas, el diseñador, los ilustradores, etcétera. Entonces sí, la verdad es que también una felicitación al Fondo Editorial del Estado de Morelos por esta gran labor que hacen, no solo de edición, sino de difusión de las obras de autores morelenses. Por supuesto, y dar a conocer todos estos autores, estas autoras que tienen aquí en el Estado de Morelos, pues la verdad es que vale la pena y pues un agradecimiento al Fondo Editorial del Estado de Morelos y también a todas y todos los que nos están escuchando en estos momentos. Si quieren adquirir este libro, les dejo el teléfono, es 777-329-2200, extensión 1016 y 1023, o también puede mandar un correo a publicaciones@morelos.gov.mx y obtener este libro que la verdad vale la pena que lo lea, que lo disfrute, que se involucre, que lo viva y que viva el rock, ¿no? También. Por supuesto, no podemos olvidarlo. No podemos olvidarlo. Y qué maravilla, Eduardo, también encontrarnos aquí en Cuautla, un hermoso lugar, no me dejarás mentir, tú eres orgullosamente cuautlense, en este restaurante que la verdad me está haciendo ojitos ese mole desde que llegué. Muchas gracias, Yamel, y por supuesto gracias a la Flor de Morelos por recibirnos, por acogernos, por apapacharnos con estos platillos únicos que se pueden disfrutar aquí en la Flor de Morelos y con estas bebidas, Eduardo, mira, ni calor ni frío, 0 grados, ¿estás de acuerdo, no? Sí, vengan a Cuautla y a la Flor de Morelos. Así es, de todo corazón vengan y disfruten de la comida de aquí de Cuautla y por supuesto también de una bebida refrescante para el calorcito, ¿por qué no? Muchísimas gracias, Eduardo, la verdad es un honor y un privilegio conocerte, poder platicar contigo y dar a conocer este libro que pronto seguramente todas y todos ya lo tendrán en sus manos leyendo y disfrutando. Muchísimas gracias. De nada, al contrario, también muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos el día de hoy en Libros a la Carta. Yo soy Judith Gradilla, nos vemos en la próxima. Y bueno, Eduardo y yo nos quedamos aquí disfrutando de este platillo, claro, ¿por qué no? Y de esta bebida refrescante que ya se antoja, ¿no? Ya está empezando a hacer calorcito. Buen provecho. Excelente tarde y gracias por acompañarnos.